Al momento de la publicación de este contenido, la NX 190 pues está agotada, ¿sí o no? Y está esta otra opción, la Honda CB 190R, que prácticamente es la misma moto, solo cambia esta parte del carenado, el tema de las llantas, pero hay una diferencia también. Aparte de eso, es en su precio. Esta moto es casi 2 millones de pesos más barata que la NX 190. Este video va dirigido para aquellas personas que les gusta esta moto o se la piensan comprar o de pronto no me espero la NX y más bien me voy por esta Honda CB 190R 2.0. De esta Honda CB 190R 2.0 también hablaremos acerca de su consumo y tipo de combustible, de máxima velocidad, el precio de algunos consumibles de esta motocicleta, esto y mucho más en este video, amigo mío, si a usted de pronto le interesa esta Honda 190R 2.0. ¿Qué significa las letras CB? Quiere decir City Bike o moto para ciudad. Pero esto no quiere decir que esta moto no se pueda disfrutar fuera de la ciudad. Esta moto proviene de la India. En Colombia llegó bajo el nombre de Honda CB 190R 2.0. En la India se conoce como la Hornet 2.0. ¿Qué nombre les gusta más? Honda CB 190R 2.0 o como se llama en la India, Hornet 2.0. Leo su opinión en los comentarios. Iniciemos con su tablero, el cual es totalmente digital. Me parece que la información está muy completa, más que suficiente. Mejor dicho, es lo mínimo que debe tener cada motocicleta o cada tablero. En este tenemos, en la parte superior, indicador de revoluciones. Tenemos el velocímetro, la hora, me gusta ese detalle. El odómetro, nivel de combustible, indicador de marchas, testigo de la pata abajo. Acá tenemos la luz alta, testigo del ABS, el neutro. Por este lado falla o el check engine. Con este botón pasamos entre el odómetro, trip A, trip B, nivel de la batería. Y con estos dos botones sostenidos se puede ajustar la hora y también el nivel del brillo hasta en 5 niveles. Altura del asiento de esta Honda CB 190R 2.0, de acuerdo a la página de México, que es la única que lo dice, es de 770 milímetros. Yo mido 1.62, así llego en esta motocicleta. No es una moto alta. Su peso es de 141 kilos con todos sus líquidos, quiere decir, con su aceite y tanque lleno de combustible. Y esta se siente más liviana porque está con el mero olor de la gasolina. Pero si es una moto bajita, usted mide más o menos 1.58, alcanza a llegar al piso en esta motocicleta. Su posición de manejo es un poco más, digamos, agresiva, un poquito menos erguida que la NX 190. Su rango de giro, pues digamos que si es cortico y es normal en motos tipo naked. De pronto yo quería con esta motocicleta, si se pudiera, es de pronto, no sé, colocarla acá un extensor de manillar para que quede un poco más relajada la posición de manejo. Algo muy similar a la NX 190. Pues yo lo haría siempre y cuando se pudiera hacerlo en esta motocicleta. Sería una buena opción para una posición de manejo más cómoda cuando vayamos en carretera. Capacidad de combustible de esta Honda CB 190R 2.0, 12 litros o 3.17 galones. Acá tenemos una tapa con bisagra, una tapa tipo avión. Me parece excelente porque uno puede tanquear más fácilmente sin enredarse con la tapa en la mano. El tipo de combustible, de acuerdo a su manual, es de 91 octanos. Autonomía de combustible de esta Honda CB 190R 2.0 más o menos ronda los 150 o 155 kilómetros por galón. Va a depender mucho de esto, amigos. Vea, de qué tan alegres seamos con el acelerador, el peso que llevemos, entre otros factores cuando hablamos de consumo de combustible. Hay muchas variables. Pasando a los frenos, tenemos en la parte de atrás un disco de 220 milímetros, lobulado, perforado para mejor disipación de calor. Acá no tenemos ABS, tenemos una pinza de la reconocida marca Nissin, que digamos que es una muy buena marca en el tema de frenos, con una línea que tenemos por acá de freno convencional. Acá tenemos un disco de mayor tamaño, que esa es la idea porque necesitamos mejor eficiencia de frenado en la parte delantera. Para este caso de 276 milímetros. Esta moto cuenta con ABS en la parte delantera. Acá vemos su disco fónico. Su pinza es de 2 pistones de la marca Nissin. Y su línea de freno acá también es convencional. Pasemos a sus llantas, me parece que son de muy buen tamaño, hace que la moto se vea más robusta. Son llantas Sellomatic o sin cámara de la marca MRF. Atrás
140 de ancho, con una banda de rodamiento ideal para la ciudad o para el asfalto. Su perfil 70, RIN 17. Adelante 110 de ancho, perfil 70, RIN 17 y son llantas convencionales, no son radiales. Suspensiones de esta CB 190R 2.0, en la parte de atrás una monosuspensión con muelle color rojo, ancla al basculante, con un recorrido de 114 milímetros a la rueda y es ajustable en precarga. Barras invertidas con botellas de color dorado, con un recorrido de 117 milímetros. Ese dato lo encontré en Honda de México, de la marca japonesa, por acá lo vemos, Showa. ¿Qué detalles y tecnologías encontramos en esta Honda CB 190R 2.0? Un sensor en el soporte lateral con apagado de motor. Además, esta moto tiene sensor de vuelco. ¿Qué quiere decir? En caso de una caída, el motor se apagará inmediatamente. Esta moto cuenta con embrague antirrebote y asistido. ¿Qué quiere decir? Que si bajamos marchas bruscamente, la llanta de atrás no se va a bloquear. Además, tenemos contrabalanceador para reducir las vibraciones de este motor de la Honda CB 190R 2.0. En cuanto a su kit de herramienta, es igual que la NX 190. Esta es la herramienta que se entrega con esta motocicleta. Por este lado vemos que esta motocicleta cuenta con gato central. Esto es muy útil cuando cambiamos el aceite, lavamos la motocicleta o algún tipo de mantenimiento. En cuanto a su kit de arrastre, que ahorita le menciono el precio, tenemos una cadena tipo O-ring para mayor duración. En cuanto a su diseño, ya depende del ojo crítico de cada persona, siempre lo he mencionado. En el caso particular, o en mi opinión, me parece un diseño, no sé, muy bonito, bien hechecito, gracias a estas líneas de esas aletas, con estos ángulos, y además contrasta perfectamente con la línea de su faro, sin dejar por un lado también el diseño de la quilla, que también digamos que hace contraste con todo el diseño de la motocicleta. En la parte de atrás tenemos un diseño muy deportivo, todo esto va acá como hacia el lado de arriba o en forma ascendente. Tenemos un asiento biplaza, ancho para el conductor, también para el pasajero, y en esta posición que es doble nivel le da mejor visibilidad a la persona que va atrás. Y sus asas, y me gusta el diseño que es con forma de garritas, que también hace parte o contrasta con esta motocicleta. Les quiero mostrar una vista superior del tanque de esta motocicleta. Es amplia, cambiamos de lente, muy bien proyectada, es robusta. Acá esto es plástico, acá es más rígido, esto es como rugoso. Toda esta parte son las tapas de esta Honda CB 190 2.0 y acá tenemos esta forma que hace parte también, digamos que de la aerodinámica de esta motocicleta, pero robusta y ancha sí se ve. ¿O ustedes qué opinan? Ahora pasemos al precio de algunos consumibles de esta motocicleta. Son iguales que el de la NX 190, sin embargo también le vamos a mencionar para que quede en este video de la Honda CB 190R 2.0. Kit de arrastre original con su cadena tipo O-ring, 189.000 pesos. Bujía, 23.000 pesos. Su aceite, su capacidad para cambio es de 1000 mililitros, mejor dicho 1 litro. Su viscosidad recomendada es 10W30 y el costo de ese tarrito de aceite es de 41.000 pesos semi-sintético. Filtro del aire, 19.700 pesos. Ahora pasemos al precio de las pastillas. Digamos que es lo más costoso en varias marcas. Esto va a depender de la marca de las pastillas, si es Nissin, si es Vibre, si es Brembo. Para este caso son de la marca Nissin. Atrás, 169.000 pesos, original de la marca Nissin. Pastilla delantera, 93.000 pesos, original. Garantía Honda Colombia, 2 años o 30.000 kilómetros, lo primero que suceda. Colores Honda CB 190R, tenemos 4. Esta es de color gris, es un gris mate, con unas calcas acá también grises, que dice CB 190R. Tenemos la otra que está al lado acá, que es negro con rojo y gris. Acá para este caso, en esta parte de acá, es brillante, acá es en mate, y aquí las calcas rojo con gris, donde está CB 190R. La otra, que sería de color azul, también es en mate, y este sería su cuarto color, una moto de color rojo, a mí me parece como vino tinto o granate. Ahora pasemos al motor, pero antes muchachos, un apoyo con este canal de Motos para Todos.
Se pueden suscribir, activar la campana de notificaciones, es gratis para que no se pierdan los próximos videos. Y me pueden contactar en Instagram como @resmotos89. Acá tenemos un motor certificado Euro 3 de 184.4 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas a la cabeza, 2 válvulas, alimentado por aire, cuenta con inyección electrónica. En este motor no tenemos filtro de papel, sino que cuenta con filtro centrífugo, el cual se debe limpiar cada cierto kilometraje de acuerdo como lo indique su manual de usuario. La relación de compresión 9:5:1. Su transmisión es mecánica de 5 velocidades, acá está la secuencia, primera abajo y las demás hacia arriba. Potencia 16.4 caballos a 8.500 revoluciones. Su torque, el que le da la fuerza, la salida a esta Honda CB 190R 2.0 es de 15.5 Nm a 6.000 revoluciones. En cuanto a su velocidad máxima, para la gente que pronto pregunta por este dato, puede llegar a los 129 km por hora, eso sí, pues dándole duro, con mucha exigencia al motor en esta 190. Pero digamos que un promedio así, sin tanta fuerza en su motor, estaría más o menos en unos 115 km por hora, dependiendo de las condiciones que se presenten, porque también depende de qué, muchachos: peso y postura del piloto, el nivel del terreno y, muy importante, la altura sobre el nivel del mar. Toma número 5, precio Honda CB 190R 2.0. Pero aquí tenemos al señor Wilmar. Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias. Poco ensayos, hombre. A ver, mijo, precio de esta máquina. Bueno, Oscar, ya sabes que el precio nacional de la moto siempre se dice sin documentos. Nacional. Y esta moto sin documentos está en 11.800.000. Modelo. Modelo 2025. Listo. Y con papeles acá, digamos, al momento de la publicación de este contenido y que estamos acá en Pereira, Pues en promedio. tengamos en cuenta de que ya viene el año 2025 y habrá que tener todo el año de impuestos, ¿sí? Alrededor, con papeles está alrededor de 12.700.000. 12.650.000, 12.700.000 con documentos. En promedio. A ver, acá ya madre de chisme, Wilmar. Honda XR 190L 2.0. ¿Qué me puede contar? Súper ganadora. Mucha preventa. Tenemos un grupo de WhatsApp donde la gente está muy acogida con la moto. Uy, bueno. Preguntan mucho. Bien, acá está el código QR del grupo de WhatsApp de la XR 190L. Ya van como casi 230. Más o menos, sí. Muchas. Más o menos. A ver, Wilmar, ¿llega o no llega para diciembre esta moto? Que ya estamos a, ¿qué? ¿Como a 10? Sí, no, las dos. O sea, la CB sigue en preventa. Llega a mediados, terminando más o menos diciembre. Pero la XR si llega, si no es ese fin de semana, sería para la próxima semana que llega la moto. Listo. ¿Esta está en preventa? Todavía está en preventa. Ok. Está en preventa. Pero eso se mantiene igual, ¿cierto? Se mantiene. Muchachos, no sé, preguntas, dudas. Acá está el teléfono de Wilmar para que consulten, pregunten de esta moto, de la NX, de la 2.0 190, acá en de la calle 19. Mijo, muchas gracias. Oscar, muchas gracias por la invitación. Antes de que se vaya, o los que no se han ido, acá a este ladito les dejo una lista de reproducción o playlist de solo motos de la marca Honda para los Honda Lover. Amigos, like, comente, comparta este video que me ayuda muchísimo. No siendo más, les habló Oscar del canal Motos para Todos. Dios les bendiga.